Hola gente, bienvenidos a mi nuevo vídeo. Soy Anatolio Escoda, alumno de primer SMR y nos encontramos en mantenimiento de equipos, unidad 2.1, dispositivos de almacenamiento de un disco duro. Y estamos en la práctica de la geometría del disco duro, que tenemos 18 ejercicios y vamos a empezar con los cuatro primeros que nos dice que pasemos los resultados en bytes, kibibytes, megabytes, gigabytes y en terabytes. Y bien, aquí como podemos ver, un sector tiene 512 bytes. Y aquí nos dice aquí están los ejercicios, el uno, el 2, el 3 y el 4. Y pues bueno, aquí tenemos los enunciados y lo que hicimos es los bytes, coger todo esto y calcularlo, que son los cilindros, los cabezas y los sectores. Para calcular todo eso, calculamos todo esto, lo multiplicamos, como podéis ver y tal. Y pues bueno, y nos da este resultado. Para los que viváis, lo que hicimos es coger esta celda y dividirlo entre tal. Y así hicimos lo mismo. El megabyte lo dividimos entre los kibibytes y nos da esto. El gigabyte cogimos la celda de megabyte y lo dividimos entre 1000 y con el terabyte lo mismo. Y lo que hicimos es coger y arrastrar todo porque aquí están los cilindros, las cabezas y los sectores. Bien, ejercicio 5. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? La A. Todos los platos de un disco están unidos y también lo están entre sí las cabezas lectoras. Evidentemente esto es falso porque una cabeza lectora está en cada cara del plato. La B. El conjunto de pistas que se encuentran bajo todas las cabezas lectoras reciben el nombre de sector. Esta también es falsa porque un sector es un conjunto de pistas que independientemente de si están debajo de un lector o no. Luego, la C. La capacidad de un disco puede describirse indicando su número de cilindros, cabezas, sectores y pistas. Esta sí que es verdadera. Vamos al ejercicio 6, que nos dice, ¿es el disco duro un medio volátil y por qué? El disco duro no es volátil, porque cuando se apaga el equipo, o sea, el ordenador, la información de ese momento se queda almacenada. Vamos al ejercicio 7. Se tiene un disco duro con una tasa de transferencia de 1000 megabits por segundo. A. ¿Cuánto tiempo tardará en transferir un fichero de 50 megabytes? Aquí podemos ver que 100 megabits, perdón, y aquí abajo he cogido los 100 y lo he dividido entre 8 y son los bytes que hay. Y bien, aquí en el A, ¿cuánto tiempo tardará en transferir un fichero de 50 megas? Y cogimos los megabytes y lo multiplicamos por el número de fichero y aquí nos dice, aquí nos da que lo que hice es coger los ficheros, multiplicar eh, en plan, por el segundo y luego por los 12 y medio. Pero como es uno, entonces podríamos no seleccionar. Y nos da esto. O sea, tardará 4 segundos en almacenar un fichero de 50 megabits. La B. ¿Cuál será la velocidad de rotación de un disco que da 21.600 vueltas en 3 minutos? Aquí tenemos. Las revoluciones son 21.600 y 183 son las vueltas y estos son pues las revoluciones. Y bien, aquí para en 21.600 vueltas lo que hice es no, dividir las vueltas por los minutos y nos da 7.200 revoluciones por minuto. Luego la C calcula también la latencia media, que lo que dice es dividir 7.200 revoluciones por minuto por 60 y nos da 8,33 de latencia media, de latencia, perdón.
y luego la latencia media serían 4,17. Vamos a pasar al ejercicio 8 y aquí nos dice, tenemos un disco con una tasa de transferencia de 120 eh, megabytes, megabytes por segundo, algo alta por cierto. ¿Cuánto tiempo tardará en transferir 2 gigabytes? Aquí 100, tenemos aquí 100 megabytes y 2 gigabytes, que lo transforma en 2000 megabytes para que esto, y lo he calculado, que son 2000 megabytes entre 120 y nos da 16,6, que es lo que los segundos, lo que tarda en transferir 2 gigas. Vamos al ejercicio 9 que nos pregunta cuál es la velocidad de rotación de un disco en revoluciones por minuto que da 10.800 vueltas en 120 segundos. Y tenemos aquí 10.800 vueltas, 120 segundos y 2 minutos. Y bien, la velocidad es de, como podemos ver, un momento. Lo que hice es eh, coger las vueltas entre los minutos. Y pues nos da 5.400 revoluciones por minuto. Bien, vamos al ejercicio 12 que nos dice, se dispone de una unidad de disco duro de brazo móvil con las siguientes características. 8 superficies, 120 pistas por superficie, 8 sectores por pista, sectores de 512 bytes, velocidad de rotación 1500 revoluciones por minuto, el tiempo necesario para desplazar la cabeza entre dos pistas que son de 25 de latencia media con un tiempo de estabilización de cabeza de 3. Y calcula la densidad de grabación lineal para las pistas de un cilindro cuyo radio es de 3 centímetros. Tenemos aquí sectores, los bytes por segundo, la radio y la latencia media. Y bien, lo que hice, lo que hice es calcular todo esto, en plan los bits entre esto por los centímetros, y esto es lo que nos da, que es la densidad. Bien, la B. Tienes que calcular la velocidad y los megabits por segundo. Pistas que es capaz de leer este disco. Tenemos aquí 1500 revoluciones y lo que hice es calcular 1500 entre 60 y nos da el número de pistas que hay. Y luego aquí abajo tenemos que calcular la velocidad, que tenemos 25 que es el número de pistas, 80 sectores y 512. Y bien, y pues tenemos aquí, la velocidad se calcula multiplicando todo esto y pues, nos da 1 millón de bytes. Y pues transformándolo nos da a una giga de un gigabyte. Bien, ejercicio 13. Un disco utiliza para sus operaciones de 16 bits. Para especificar el número de cilindros 5 bits, para la pista 10 para el sector, siendo los sectores de 512 bytes. ¿Qué es lo que hice? ¿Cuál es la capacidad máxima del disco? Aquí tenemos los cilindros, pistas, sectores y bytes. Y la capacidad de lo que hice es, pues, multiplicar todo. Y esto es lo que nos da. Que simplificándolo y convirtiéndolo, o sea, y dividiéndolo todo, pues nos da 1,1 de terabyte. La B. ¿Cuál es la densidad de grabación lineal para las pistas de un cilindro con un radio de 2 centímetros? Bien, ¿cuál es la densidad? Pues tenemos un radio de 2 centímetros y una grabación lineal de 12,57. Y pues lo que hice, pues como veis aquí, un momento, lo que hice es pues coger los sectores que hay, lo multipliqué por esto
y después lo he dividido por la grabación lineal y es lo que me da, que son 333 bits y que dividiéndolo entre 8 me da 41 bytes. Vamos al ejercicio 15. Dice, disponemos de un disco de 7200 revoluciones por minuto con 100 sectores de 512 bytes por pista. ¿Cuál es la velocidad máxima de transferencia de disco? Tenemos aquí 7200 revoluciones, 100 sectores y 512 bytes. ¿Cuál es la velocidad en megabytes? Pues yo lo que hice, aquí está. No, aquí está. Lo que hice es calcular los sectores. Cogí los 120 por los 100 sectores y lo multipliqué también por los bytes y es lo que me da. Y que transformándolo me da 6 megabytes. Ejercicio 16. Tenemos un disco de 16.200 vueltas cada 3 minutos y tarda en ir de la pista más cercana al eje a la más alejada y volver en 12 milisegundos. Aquí tenemos rotaciones, revoluciones por minuto, 3 tal, y bueno. Lo que hice es dividir las revoluciones, las vueltas por los 3 minutos y pues me da 5.400 revoluciones por minuto y aquí más de lo mismo. Lo que hice es coger en 60 minutos, en plan 5.400 revoluciones por minuto me da 5,56 de latencia media. Y por último, en el ejercicio 18, que dice que disponemos de un disco que da 14.800 vueltas cada 3 minutos y media. Tarda en ir de la pista más cercana al eje, del eje a la más elevada y volver en 10 milisegundos. La transferencia de lectura es 44 megabytes por segundo, en escritura es 31 y nos pide revoluciones por minuto de disco y la latencia media. Y pues para calcular las revoluciones por minuto hay que dividir 14.800 vueltas entre 3, de 3,5 minutos y nos da 4.228 revoluciones por minuto. Y luego de latencia media, lo que hice es dividir, eh, es coger en plan, aquí lo que hice es dividir las revoluciones por minuto entre 60 y nos da esto, que es latencia. Y lo he calculado y esta es la latencia media, 7,09. Y hasta que el vídeo, gracias por el vídeo, nos vemos en el siguiente.